A veces la vida no se extingue, simplemente aprende a esconderse. En este desierto, cada amanecer decide quién continúa y quién desaparece. Nada es justo, nada es seguro. Y mientras creemos observar animales, en realidad el Kalahari nos está observando a nosotros. A veces me pregunto cómo es posible que la vida siga adelante en lugares donde todo parece decir lo contrario. Lugares donde el calor quema la piel, donde el agua es un recuerdo lejano y donde cada amanecer puede ser una promesa o una sentencia. El sol comienza a elevarse lentamente sobre el horizonte del Kalahari. La luz se desliza sobre las dunas rojas, tiñéndolas de tonos dorados y sombras profundas que se estiran como si el desierto despertara con pereza. El aire aún conserva un rastro de frescor nocturno, pero no dura mucho. Se siente como el calor empieza a imponerse, anunciando otro día de pruebas silenciosas. Mientras observo este paisaje inmenso, no puedo evitar preguntarme qué impulsa a tantos seres vivos a permanecer aquí. El Kalahari es hermoso, sí, pero también es implacable. Durante el día, el suelo arde bajo el sol. Por la noche, el frío se cuela sin permiso, envolviendo todo en un silencio cortante. Aquí sobrevivir no es solo resistir el clima, es aprender a vivir con la escasez, con la incertidumbre y con la constante presencia del peligro. Caminamos con la mirada por estas llanuras semiáridas y poco a poco empiezan a revelarse las señales de vida. Arbustos resecos que esconden movimientos casi invisibles, huellas recientes marcadas en la arena, ramas solitarias que ofrecen la única sombra disponible durante horas. Nada sobra en este lugar, nada está aquí por casualidad. Lo que más me asombra es que a pesar de su apariencia hostil, el Kalahari está lleno de historias. Historias que no siempre se cuentan con ruido, sino con paciencia. Cada animal que habita estas tierras ha encontrado su propia manera de existir. Algunos esperan, otros corren, otros cooperan. Y mientras observo, empiezo a entender que la supervivencia aquí no se trata de ser el más fuerte, sino de saber cuándo moverse y cuándo quedarse inmóvil. En este vasto escenario, donde todo parece estar en contra de la vida, cada amanecer marca el inicio de una lucha silenciosa, una lucha que se repite día tras día, sin testigos, sin aplausos. Y sin embargo, la vida persiste. Quiero invitarte a que recorramos juntos este lugar extremo, a que observemos con calma, sin prisa, cómo cada criatura enfrenta el desierto a su manera. Si como a mí te intriga descubrir cómo la naturaleza encuentra equilibrio, incluso en los ambientes más duros, te invito a acompañarme en este viaje y a suscribirte al canal. Este no es solo un documental, es una exploración compartida, y apenas estamos dando el primer paso. Y mientras el desierto termina de desperezarse bajo la luz del sol, algo más empieza a moverse entre las sombras. A lo lejos, en una zona donde la arena se mezcla con manchas de vegetación baja, distingo siluetas inmóviles. No se mueven por casualidad. Aquí quedarse quieto también es una estrategia. Poco a poco, las formas se definen y aparece ante nosotros el grupo que muchos consideran el símbolo absoluto del poder en África, los leones.
Verlos así descansando bajo la sombra precaria de un árbol solitario provoca una sensación contradictoria. Son majestuosos, sí, pero también parecen vulnerables. El calor del día cae sobre sus cuerpos como un peso invisible, obligándolos a ahorrar cada gota de energía. Los observo respirar lentamente con los ojos entrecerrados, como si supieran que cualquier movimiento innecesario puede costar caro más adelante. Aquí incluso el rey debe ser prudente. Mientras los minutos pasan, empiezo a preguntarme si el poder en un lugar como este realmente significa seguridad. Los leones no cazan por impulso. Esperan, calculan, saben que la noche será su aliada y que la oscuridad cubrirá sus errores. Las leonas, verdaderas arquitectas de la caza, se mueven con una coordinación que solo se consigue con años de experiencia compartida. No hay órdenes visibles, no hay señales evidentes, solo miradas, posiciones, silencios que lo dicen todo. Cuando finalmente llega el momento, el desierto parece contener la respiración. Las leonas se separan lentamente rodeando a su objetivo. Ñus y cebras levantan la cabeza inquietos, percibiendo algo que nosotros apenas alcanzamos a intuir. La tensión es casi palpable. En ese instante comprendo que la caza no es solo fuerza, es paciencia, comunicación y sobre todo riesgo. Porque incluso para ellos fallar significa gastar una energía que tal vez no puedan recuperar. Los machos con sus melenas imponentes cumplen otro papel. No participan siempre en la caza, pero su presencia es fundamental. Patrullan, vigilan, rugen. Esos rugidos profundos atraviesan kilómetros de llanura marcando territorio y advirtiendo a posibles intrusos. Escuchar uno de cerca estremece. No es solo un sonido, es una declaración de dominio. Y aún así, me doy cuenta de que ese dominio debe renovarse constantemente. Aquí nadie gobierna para siempre, porque el Kalahari nunca pertenece a un solo depredador. No pasa mucho tiempo antes de que otras figuras entren en escena. Risas estridentes rompen el silencio y me hacen girar la mirada. Las hienas moteadas se acercan con cautela, pero sin miedo. Sus ojos atentos no pierden detalle de cada movimiento del grupo de leones. Siempre me ha sorprendido la reputación que arrastran. Durante años pensé en ellas solo como carroñeras, pero observarlas aquí cambia por completo esa idea. Las hienas no esperan por debilidad, la buscan. Se mueven en clanes organizados, liderados por una hembra dominante cuya autoridad se percibe incluso a distancia. Cada gesto, cada vocalización tiene un significado. Se comunican de forma constante, evaluando riesgos, midiendo oportunidades. Hay una inteligencia colectiva en su manera de actuar que resulta imposible ignorar. Cuando cazan, no lo hacen desde el sigilo, sino desde la resistencia. Persiguen a sus presas durante largos trayectos, empujándolas más allá de sus límites, hasta que el agotamiento decide el desenlace. Ñus, cebras e incluso jóvenes jirafas pueden caer cuando el grupo actúa como una sola unidad, y cuando no cazan, aprovechan. Una carcasa abandonada rara vez permanece intacta si las hienas están cerca. Las observo acercarse a una presa conseguida por los leones, midiendo la distancia, evaluando números. A veces ganan, a veces pierden. Los enfrentamientos entre ambos son tensos y en ocasiones mortales. Aunque las hienas pueden intimidar a pequeños grupos o a depredadores solitarios, enfrentarse a una manada completa de leones
suele ser una apuesta demasiado arriesgada. Aún así, su insistencia es admirable. No se rinden fácilmente. Aquí, la tenacidad es una forma de supervivencia. Mientras reflexiono sobre esta rivalidad constante, algo empieza a resultarme claro. Incluso los animales que parecen dominar el paisaje viven en un equilibrio frágil. Los leones necesitan a las hienas tanto como las hienas dependen de los leones. Juntos, aunque compitan, mantienen limpio el desierto, evitando que los restos orgánicos se acumulen y propaguen enfermedades. Es una relación incómoda, tensa, pero necesaria. Y entonces surge otra duda en mi mente. ¿Qué es realmente la fuerza en un lugar como este? ¿La capacidad de derribar a una presa o la habilidad de adaptarse cuando las cosas no salen como se esperaba? Mientras el sol sigue ascendiendo y el calor se vuelve más intenso, los leones se retiran a la sombra y las hienas se dispersan momentáneamente. Ninguno ha ganado del todo, ninguno ha perdido por completo. El Kalahari no premia a un único vencedor, exige constancia, flexibilidad y, sobre todo, la capacidad de convivir con la amenaza permanente. Observar esta dinámica me hace replantear una idea que siempre di por sentada. Aquí no existen los invencibles. Incluso los más poderosos viven al borde del desgaste, del error, del fracaso. Y quizá en este desierto, esa sea la lección más dura y más honesta. La fuerza no garantiza la supervivencia, solo la oportunidad de intentarlo un día más. Mientras dejamos atrás a estos grandes depredadores y seguimos avanzando por las llanuras, empiezo a notar presencias más discretas, movimientos más sutiles. Porque en el Kalahari no todos luchan desde el centro del escenario, y algunos de los supervivientes más interesantes viven en los márgenes. Y es justamente en esos márgenes, lejos del rugido y de la confrontación directa, donde empiezo a notar que la supervivencia adopta otras formas. El calor avanza y el paisaje parece quedarse inmóvil, pero sé que es solo una ilusión. En el Kalahari moverse demasiado puede ser un error, y muchos han aprendido que la paciencia vale más que la fuerza. Mis ojos recorren el terreno con más atención, ahora buscando señales pequeñas, casi imperceptibles. De pronto, un movimiento rápido rompe la quietud. Es breve, calculado, como si alguien hubiera cruzado el escenario sin querer ser visto. Allí aparece el chacal de lomo negro. No impone respeto por su tamaño ni por su fuerza, pero hay algo en su forma de desplazarse que me obliga a seguirlo con la mirada. Avanza con cautela, deteniéndose cada pocos pasos para olfatear el aire. Sus orejas se mueven constantemente, captando sonidos que yo no alcanzo a percibir. Aquí escuchar bien puede ser la diferencia entre alimentarse o convertirse en alimento. Siempre me ha fascinado cómo algunos animales parecen vivir al borde del peligro sin desafiarlo directamente. El chacal no compite con leones ni con hienas, simplemente espera. Observa desde la distancia, calcula el momento exacto para acercarse a una carcasa abandonada o para capturar una presa pequeña que no justifique un enfrentamiento. Hay una inteligencia silenciosa en su manera de existir, una aceptación clara de sus límites. Lo veo emitir ladridos cortos y agudos, señales breves dirigidas a su pareja. A diferencia de muchos depredadores solitarios, los chacales suelen trabajar en equipo. Esa colaboración discreta pero constante les permite aprovechar oportunidades que otros pasarían por alto.
Me pregunto cuántas veces habrán sobrevivido gracias a saber cuándo avanzar y cuándo desaparecer. Mientras el chacal se aleja con un trozo de alimento entre los dientes, mi atención se dirige hacia lo alto de un árbol cercano. Algo no encaja del todo en el paisaje. Una sombra parece fundirse con las ramas casi invisible. Solo cuando la luz cambia ligeramente distingo el contorno de un cuerpo musculoso y flexible. Es el leopardo. Hay algo profundamente inquietante en su quietud. No necesita moverse para imponer presencia. Su pelaje manchado se confunde con las hojas y las sombras, y por un instante me cuesta creer que esté ahí. El leopardo no domina el territorio por ruido ni por números, sino por sigilo. Es el depredador que elige no ser visto. Observarlo me produce una mezcla de admiración y tensión. A diferencia de los leones, no tiene un grupo que lo respalde. Cada cacería depende únicamente de su precisión. Lo imagino avanzando en silencio, acercándose a su presa paso a paso, midiendo cada distancia con una concentración absoluta. Cuando ataca lo hace con una explosión breve de energía, saltando varios metros para sujetar el cuello o la nuca de su objetivo. Todo ocurre en segundos. No hay margen para el error. Lo que más me impresiona es su fuerza controlada. He visto cómo arrastra presas mucho más pesadas que él hasta las ramas de un árbol, elevándolas fuera del alcance de otros depredadores. Allí en lo alto puede comer sin prisas protegido de hienas y leones. En un lugar donde la comida escasea, asegurarla es tan importante como conseguirla. Sin embargo, incluso este maestro del sigilo vive con cautela. El leopardo evita las confrontaciones abiertas. Sabe que un encuentro con un grupo de leones o con un clan de hienas puede ser fatal. Su supervivencia depende de desaparecer a tiempo de convertirse nuevamente en parte del paisaje. Mientras lo observo descansar entre las ramas, entiendo que aquí no siempre gana el más fuerte, sino el más prudente. El sol comienza a descender lentamente y con él cambia el ritmo del desierto. En las llanuras abiertas, otro tipo de cazador entra en escena. No se esconde entre sombras ni espera en silencio. Confía en algo muy distinto, la velocidad. El guepardo aparece casi de repente, como si hubiera surgido del propio suelo. Su cuerpo esbelto, diseñado para correr, contrasta con la robustez de otros depredadores. Al verlo caminar, cuesta imaginar que sea el animal terrestre más rápido del planeta. Pero sé que cuando llega el momento puede transformarse en una flecha viva. Me detengo a observar cómo se acerca a su presa. Cada paso es lento, medido. Utiliza la vegetación baja para ocultarse, reduciendo la distancia todo lo posible antes de lanzarse. En este entorno, un error de cálculo puede significar perder la comida del día. Cuando finalmente corre, todo ocurre en un parpadeo. Sus patas se estiran con una cadencia perfecta, su columna se flexiona como un resorte. Es una explosión de velocidad pura. Pero aquí la velocidad tiene un precio. El guepardo no puede mantener ese ritmo por mucho tiempo. Tras apenas unos segundos, debe detenerse jadeando vulnerable. Si falla, no hay segunda oportunidad inmediata. Y aun cuando tiene éxito, el peligro no desaparece. Debe comer rápido, siempre atento a la posible llegada de hienas o incluso leones que podrían arrebatarle su esfuerzo en cuestión de minutos. Verlo descansar tras la caza me genera una sensación extraña. Es poderoso pero frágil. Especializado hasta el extremo, depende de que todo salga bien en un breve intervalo de tiempo.
me hace pensar en lo arriesgado que es apostar toda la supervivencia a una sola habilidad por impresionante que sea. Mientras el día avanza hacia el atardecer, empiezo a unir las piezas. El chacal, el leopardo y el guepardo no dominan el Kalahari, pero tampoco son irrelevantes. Cada uno ha encontrado una forma distinta de existir en los espacios que dejan los grandes depredadores. No buscan imponerse, buscan encajar. Y en ese encaje silencioso empiezo a comprender algo que no había considerado al inicio del viaje. Tal vez sobrevivir no significa vencer ni siquiera destacar. Tal vez se trata de aprender a moverse en los márgenes, de aprovechar lo que otros descuidan y de aceptar que retirarse a tiempo también es una victoria. Con esa idea rondando en mi mente, continúo avanzando por el desierto convencido de que aún quedan historias por descubrir. Porque si algo me está enseñando el Kalahari, es que la vida no solo se defiende con garras o colmillos. A veces se sostiene gracias a la cooperación, la resistencia y la sorprendente fuerza de los más pequeños. Y mientras esa idea sigue dando vueltas en mi cabeza, el paisaje empiece a llenarse de movimientos más pequeños, pero no menos decisivos. El suelo del Kalahari, agrietado y duro, parece tranquilo a primera vista, pero basta observar con un poco más de atención para descubrir que está vivo. De pronto, la arena se mueve y pequeñas cabezas emergen casi al mismo tiempo. Son los suricatos. Aparecen con cautela estirándose al sol, como si comprobaran que el mundo sigue en su lugar antes de dar el siguiente paso. Siempre me ha fascinado cómo animales tan pequeños pueden transmitir una sensación tan clara de organización. El grupo se dispersa rápidamente. Algunos comienzan a excavar con energía, removiendo la tierra en busca de insectos, arañas o pequeños reptiles escondidos bajo la superficie. Otros, en cambio, no buscan comida. Se colocan en puntos elevados sobre montículos o arbustos secos y adoptan una postura erguida casi solemne. Son los centinelas. Permanecen inmóviles con la mirada fija en el horizonte, atentos a cualquier sombra que cruce el cielo o a cualquier movimiento extraño entre los arbustos. Observarlos me provoca una mezcla de ternura y respeto. Aquí, donde tantos dependen de la fuerza o de la velocidad, los suricatos han elegido otra estrategia: la vigilancia constante y la cooperación absoluta. Si uno detecta peligro, emite una alarma precisa distinta según la amenaza. En cuestión de segundos, todo el grupo desaparece bajo tierra, refugiándose en un sistema de madrigueras que se extiende por metros y metros. Es un mundo oculto, diseñado no solo para escapar de depredadores, sino también para protegerse del calor extremo del día y del frío implacable de la noche. Mientras los veo reaparecer con cautela, no puedo evitar pensar en lo frágil que parece su existencia y en lo sólida que resulta en realidad. Ninguno sobreviviría solo. Juntos, en cambio, funcionan como una sola entidad. Incluso el cuidado de las crías se reparte entre varios miembros del grupo. Aquí la supervivencia no es individual, es compartida. Más adelante el paisaje cambia sutilmente. Las figuras que se recortan contra el horizonte son más grandes, más imponentes. Entre las llanuras áridas aparece el oryx. Su silueta es inconfundible: cuerpo robusto, cuernos largos y rectos que apuntan hacia el cielo como lanzas. Camina con paso firme, sin prisa, como si el calor no le afectara, y en cierto modo no lo hace. El oryx es uno de esos animales
que me obligan a replantear lo que creo saber sobre la resistencia. En un lugar donde el agua es un tesoro, ha aprendido a obtener casi toda la humedad que necesita de su propia alimentación. Raíces, hierbas secas, hojas duras. Nada parece demasiado pobre para él. Incluso cava el suelo en busca de brotes subterráneos que conservan rastros de humedad. Su cuerpo tolera temperaturas que serían insoportables para muchos otros mamíferos, evitando la transpiración excesiva y conservando cada gota de agua. Lo observo detenerse un momento, alzar la cabeza y mirar a su alrededor. No hay miedo en su postura, pero tampoco arrogancia. Cuando se siente amenazado, no huye de inmediato. Enfrenta el peligro de frente utilizando esos cuernos que no son simples adornos. He leído historias de leones que han aprendido a mantener distancia, no porque el oryx sea un depredador, sino porque su determinación puede ser letal. Sin embargo, lo que más me llama la atención no es su capacidad de defensa, sino su papel silencioso en el desierto. Al alimentarse de una gran variedad de plantas, ayuda a mantener el equilibrio de la vegetación. Sin hacer ruido, sin imponerse, sostiene una parte esencial del ecosistema. A lo lejos, otra figura aún más grande se une al paisaje. El eland avanza con movimientos tranquilos, casi elegantes, a pesar de su enorme tamaño. Es el antílope más grande del mundo, y verlo desplazarse por estas tierras áridas resulta casi desconcertante. Puede pesar cientos de kilos y aún así parece adaptarse con sorprendente facilidad. A diferencia del oryx, el eland no es territorial, es un viajero. Recorre grandes distancias siguiendo las escasas lluvias que de vez en cuando devuelven el verde al Kalahari. Su dieta es variada y eficiente, y al igual que el oryx, obtiene gran parte del agua que necesita directamente de los alimentos. Regula su temperatura corporal, descansa en las horas más duras del día y aprovecha cada oportunidad que ofrece el entorno. Observar a estos gigantes herbívoros me produce una sensación inesperada. Siempre tendemos a asociar la grandeza con la vulnerabilidad en ambientes extremos, pero aquí sucede lo contrario. Su tamaño no es una desventaja, es parte de su estrategia, y aún así no están a salvo. Leones e hienas los observan como presas valiosas y solo mediante la vigilancia constante y a veces la unión en pequeños grupos logran reducir el riesgo. Mientras sigo avanzando, el sonido de cascos rompiendo el silencio anuncia otra escena fundamental del desierto. Manadas de cebras y ñus cruzan las llanuras en filas largas y ordenadas. Es un movimiento casi hipnótico. Las cebras, con sus rayas inconfundibles, lideran el camino. Sus sentidos agudos y su comportamiento vigilante ayudan a detectar amenazas antes de que sea demasiado tarde. Los ñus las siguen de cerca. No son tan rápidos ni tan ágiles, pero compensan con resistencia y número. Juntos forman una alianza que beneficia a ambos. Las cebras consumen las hierbas más duras, dejando brotes más tiernos para los ñus. Al moverse en grandes grupos, dificultan que los depredadores elijan una sola presa, y al pastar contribuyen al ciclo de nutrientes del suelo, manteniendo viva la tierra que pisan. Al observar esta migración constante, empiezo a sentir que algo dentro de mí cambia. Siempre creí que el equilibrio del Kalahari dependía principalmente de los grandes depredadores, de sus cacerías y rivalidades. Pero aquí frente a mí la evidencia es otra. ¿Son estos animales, muchos de ellos pacíficos, cooperativos, o simplemente resistentes, los que sostienen la estructura del desierto día tras día?
No rugen, no persiguen, no dominan, y sin embargo, sin ellos todo colapsaría. Mientras las manadas se pierden en el horizonte y los suricatos vuelven a desaparecer bajo tierra, me doy cuenta de algo que no había considerado al inicio del viaje. Tal vez los verdaderos pilares de este lugar no son los que ocupan el centro del escenario, sino los que trabajan sin ser vistos, los que resisten sin imponerse y los que entienden que sobrevivir aquí es un acto colectivo. Con esa sensación de respeto profundo, continúo el recorrido sabiendo que aún queda una última reflexión por hacer, porque el Kalahari no solo me está mostrando cómo viven sus habitantes, me está obligando a replantear qué significa realmente ser fuerte. Y con esa pregunta aún resonando en mi interior, el paisaje del Kalahari empieza a quedarse en silencio otra vez. El sol desciende lentamente y las sombras se alargan sobre la arena roja. El aire se enfría casi sin avisar, como si el desierto cambiara de ánimo con la llegada de la noche. A lo lejos, una manada se detiene, un depredador se oculta, una madriguera vuelve a cerrarse. Nada parece extraordinario y sin embargo todo lo es. Cada movimiento que hemos observado hoy forma parte de un ciclo que no se detiene. Aquí la vida no se celebra con grandes gestos, sino con la simple capacidad de continuar. Mientras miro este lugar por última vez, me doy cuenta de que el Kalahari no premia al más fuerte, ni castiga al más débil. Premia a quien aprende, a quien se adapta, a quien entiende su lugar dentro de algo mucho más grande. Leones, hienas, chacales, suricatos, antílopes, ninguno existe por separado. Cada uno sostiene de alguna forma la vida del otro. Y quizás esa sea la lección más poderosa que me llevo conmigo. Este viaje no me ha mostrado héroes ni villanos, me ha mostrado equilibrio, me ha mostrado que incluso en los ambientes más duros, la naturaleza encuentra una forma de seguir adelante sin ruido, sin discursos, sin promesas, solo con constancia. Quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí, por acompañarme en este recorrido por uno de los lugares más extremos y fascinantes del planeta. Compartir estas historias es algo muy personal para mí. Lo hago porque observar el mundo natural de esta manera me recuerda por qué vale la pena detenerse, mirar con atención y aprender. Y si este viaje también te ha despertado curiosidad, respeto o simplemente una nueva forma de mirar la vida salvaje, me encantaría que te suscribieras al canal. Tu apoyo es lo que me da fuerzas para seguir explorando y contar nuevas historias. Antes de despedirme, me gustaría saber qué te llevas de este recorrido. ¿Qué animal o qué estrategia de supervivencia te sorprendió más? ¿Hay algún lugar o especie que te gustaría explorar en el próximo video? Gracias por caminar conmigo por el Kalahari. Nos reencontramos muy pronto en la próxima aventura.